Hace hoy 25 años del primer naufragio documentado de personas migrantes que intentaban llegar a las Islas Canarias. Fue una patera. En ese tiempo se estima que se ha convertido en la ruta de migrantes más mortífera del mundo. De hecho, los cálculos de varios organismos apuntan a que en esos 25 años han muerto más de 21.000 personas intentando llegar al archipiélago. Hay algunos datos que se olvidan o que se ignoran interesadamente cada vez que se habla de inmigración, pero hay una realidad innegable, que no tiene precedentes. 21.000 muertos, 21.000 personas muertas frente a las costas españolas. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Y la noticia esta mañana está en que el Gobierno no ha podido aprobar en el Congreso ni la reforma de la Ley de Extranjería, ni tampoco la senda fiscal, la base para elaborar los presupuestos. Junts se sumó finalmente al PP y a Vox en el pleno de ayer para tumbar esas dos votaciones clave para el Ejecutivo. La derrota en la Ley de Extranjería era previsible, pero el Gobierno mantuvo la votación y la derecha, incluyendo la catalana, quedaron, dice el Gobierno, retratadas. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. El Congreso tumba que se pueda debatir la reforma de un artículo para hacer obligatorio la reubicación de los menores no acompañados que hay en Canarias, en Ceuta o en Melilla, con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. Se bloquea una modificación que para Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, iba sobre todo de solidaridad. Esto de que las comunidades son solidarias es mentira. El año pasado era voluntaria esa acogida. Había financiación para la acogida y no se hizo. Por lo tanto, queremos que haya una ley donde se plasme la solidaridad y la humanidad. Y hay alguno que se está negando. Ese es el argumento del PSOE. El PP, en cambio, llegaba al Pleno con la decisión tomada desde el pasado fin de semana, aunque los populares de Canarias o el presidente de Ceuta, del Partido Popular, estaban a favor de los cambios. Y el PP justifica el rechazo en que el Gobierno no tiene política migratoria y en que se había negado a negociar con ellos. Ana Alós. Póngase de verdad a negociar si tienen voluntad para ello. Convoquen una conferencia de presidentes de forma inmediata y convoquen también un pleno extraordinario monográfico para debatir sobre migración. En vista de que no iba a haber acuerdo, Coalición Canaria llegó a pedir que se retirase ese punto de la votación, sin embargo se acabó votando. Esto decía Cristina Valido. Esta tarde, esta noche, mañana, los atenderemos, los salvaremos, los ayudaremos, aunque no tengamos el dinero. Tienen ustedes relatos y discursos de sobra para desgastarse, para crujirse unos a otros. No usen a los menores para esto. Junts se suma al PP y a Vox, decíamos, y aseguraba su portavoz Míriam Nogueras, porque el Gobierno busca abusar d'aquesta solidaritat del poble de Catalunya. Abusar de la solidaridad del pueblo catalán y que ellos se oponen a saturar Cataluña. El Gobierno contaba con los votos de Junts para esta reforma, pero sí al menos con que sus 7 diputados pudieran respaldar la senda de déficit. Ya decimos que es el paso clave para aprobar los presupuestos generales de 2025. De hecho, cuando le preguntaban por la posición de los independentistas catalanes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpaba sobre todo al PP por haber ido en contra del interés de las propias comunidades donde gobierna y asumía que van a tener que seguir dialogando. Sinceramente no sabíamos en ese sentido qué es lo que finalmente Junts iba a apoyar, pero evidentemente quienes más se benefician son las comunidades que en su gran mayoría se gobiernan por el Partido Popular. Tendremos que seguir dialogando, que volveremos a traer y que por tanto seguiremos trabajando para lo que los ciudadanos hace un año nos pusieron, por el progreso, por el bienestar, por el desarrollo de este país. El argumento que da Junts en público es que lo que pide Hacienda es que se comprometa con la ejecución presupuestaria para Cataluña. Es decir, que lo que se presupuesta se cumpla. Josep María Cruzet, desde la tribuna, decía: Doncs no. En això potser poden comptar amb d'altres. Así que no, pueden contar con otros, pero con esta realidad no pueden contar con nosotros. O entienden que no puede ser o tendrán que buscarse a otros socios, decía Cruzet. El Gobierno todavía puede presentar una nueva senda del déficit. Más allá de este acuerdo que vimos ayer, esta pinza entre PP y Junts en el Congreso, Gabriel Rufián de Esquerra la ve, por cierto, como un preludio de lo que puede ocurrir dentro de unos meses. Creo que estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Feijóo, votada por Junts, pero que al final acabará pasando y desgraciadamente tanto en España como en Cataluña pues no pasará absolutamente nada. La realidad es que este revés que Junts propinó ayer a la estabilidad del Ejecutivo se produce en medio de las negociaciones entre el PSOE y Esquerra para una posible investidura de Salvador Illa. Esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir en Barcelona con Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat en funciones. Van a firmar el traspaso de competencias en el ingreso mínimo vital después de haber acordado el de Rodalies, los trenes de cercanías catalanes, y de discutir el sistema de financiación para Cataluña. Es un encuentro de alto nivel
que llega en esa semana clave de la negociación para investir a Illa, o por lo menos para estudiar qué opciones hay, porque Esquerra quiere consultar antes la postura a su militancia. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El PSOE quiere cumplir los trámites que le quedaban pendientes a cambio de la investidura de Pedro Sánchez e incluso otros compromisos previos para allanar el camino de Salvador Illa hacia la Generalitat, porque esta semana se acaba el plazo que le dio Esquerra a los socialistas para llegar a un principio de acuerdo que los republicanos quieren consultar con sus bases antes de dar el sí definitivo. Por eso Pedro Sánchez se reunirá hoy con Pere Aragonès, aunque la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, avisa. El presidente Aragonès no negocia investiduras de futuros o posibles presidentes de la Generalitat de Cataluña. Hoy, según el Govern, se van a seguir cerrando carpetas de temas que ya estaban pactados, que los republicanos aseguran que son necesarias, pero no suficientes para cerrar un preacuerdo de investidura para el que siguen reclamando una financiación singular para Cataluña. De la madrugada ya saben que estamos pendientes del naufragio en las Malvinas. 2 españoles han muerto y otros 2 siguen desaparecidos frente a las costas de esas islas después del naufragio del pesquero en el que trabajaban. Hay en total 5 desaparecidos y 8 muertos, otros 6 españoles que han sido rescatados ya con vida junto a otros 8 tripulantes. Un barco vigués ha colaborado en el rescate y sigue en la zona. Anoche estuvo en Hora 25 Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Seguimos teniendo esperanzas de poder recuperar más supervivientes. Vamos a seguir en la zona, rastreando, buscando debajo de las piedras. Miércoles 24 de julio. Que el Congreso haya tumbado la senda de déficit.